Abradu Shebrende Kisto Valia Kuza Libra Rascaneje. Milizo Kuba Rashka la banda che te scherza ruse. Le cusche perinde, zalusce le nin, alla nuse le brosca le che te accusa le brasca le che te annusa le brasca lise. Libra condo schibo schile duce libra rascalisa manoge le brosca li shalada. Shalada, shalada. Shalaribra hondos che perische doce le branda chi te schiba rascale che doce le brondo che to schiperisce la di. Zebra condos che perisa la nuge bronde di manuse libras calis calige bron calisa libra che accusa libras calica nuse libra oscillisa maras calica te accusa. Zopo cotos che peresche dogeli malusa libranda pitos che peria usa libras calica te zebra hendes kia doze le masca zabra che te skia doze habla nuestra lengua zakosha vadere. Hable lengua. Comparte live de 5 a 10 personas y pon los corazones. Vamos a estar orando la intercesión hoy. La intercesión, vamos a estar intercediendo hoy. Conéctate y comparte live. Speak in tongue, capisce bodoze, meni, zalakia cose libra hashkale che te anuse. Rabrindes kia doze libra hashkale sakana miso proja la branda kitas kele doje libra handa kia cose kipozo. Ma libra rondos kitos che perizo brondo kiskede shebrende licaso. Ma l'obra rasca parese nuge le brosca misa la casca lege. Libra condos che quebra rouge prende li cascula des libra rascale che te annuse libra rascale che te zabrata kitos che perendes kia 12 libra anda che se libra condos kitos che perendes kia 12 libra rascale che te accusa le branda kitas che a 12 lima rascale alico sopra risha da onda che rusa libra rascale sanus che pende cussa ma kotos che perendes kia 12 libra rascale che te accusa la manani Zibranda keteski a 12 libra ashka. Speak in tongues. Malakasko pereze lukash keberende likatoya zibarashka deze lebrarindeski. Zubraketeski zomanuje libroska likateya kazalima askaleketi zebroska likaski adoze. Malikasko tojgi brahaska lebrarindeski ado. Zadnushe brende likatoya kasalama haskali adoze.
Zibracondos quitos que perezca duje lebrahanda licosca París alisha brehendeske. Zubrakendeske en el nombre poderoso del Espíritu esa noche. Raki solo branda licatosa limahasca lebrahasca leche brende licatoya mana usa lebrahasca lekete anuze. Zibrahendeske aduze lebrahasca luz a la nuze lebrahendeske aduj. Hable lengua, librosca perhendeske aduze lebrahasca leseke. Zubrahendeske aduze librahasca la diake. Rabracus alimene, a luz de libros calis a la luz de lebras calaquiaque. En el nombre poderoso de Jesucristo, intervención en esa noche. Malucas que berosa libronda quites quebrarishka legedea luz de lebros calebrahasca labrahisca liazune. Lobraquetes que parondos que ya dos elebrahashka lesa manus elebraresque doche brende licas cotana. Malicos cubraresche brundo libroska lisa la kia nos elebrahashka leket izalnuma mamasca lobraresque doze que. Rades sopondo ki parlisa la branda licatea cusa libresque lisa. Aleco tusque meniza la cuge libroska licas kia dos elebrahashka licadea nos alimanige. Malobra haska lekete yakuza libra hashkalisa. Makabrareshke duze librahishka lekete yakuza librahanda kisa nuze libroshka lisa la nuze ke. Rakotos ke perisa lija la nuze lemini. Olikas ki parendes ki ya duze libroska nisha banda kise. Makupra haska lekete yakuza libra hashkaleze. Zobrokos ke perendes ki ya duze libra hashka lekete yakuza labranda ki ya uza lekeshki ya dozeze. Libra cosos que pereza la nuge lebrosca lisa la nia uzalika manush que bresque luceni aliso libroska likas que dos lebra hashka lekete anuza la mana rakototo palika nuge libraska les sebranda kitos que perendes kia dos lebra rusheni rossi si manana rio uza lebra hashka lekete akuza lebra hashalagika onda. Malibra hondos que perez elio zamaniza la ni os parishala raquetes que perindes que a dos elema ansa speak in tone now hable lengua cadusa la branda que tesqueaco zubra gendes que a dos elema asca desde que intervención en el nombre poderoso del Espíritu sobre toda familia, toda persona, todos los que están bajo la influencia de mi voz. Esa noche en el nombre poderoso de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo empiece a localizar a cada uno. Malisco parisha la dosa maná. Libra condoski a dos de lima ansa, que localice a cada uno ahora el poder del Espíritu Santo. Malicos que pereze lubra hashaladea uzalema aska nuzelema aska duze iska raquetos que perene iska duje lebrahasca labranda licateaco. Habla lengua, habla el idioma que puedes hablar el inglés, puedes hablar el francés, puedes hablar lo que quieras el español, pero habla, ore. Ore. Zibra ketos que peria osca libra rendesquia do zibra rasca lesenuna. Malika scopradoje librasca licatea cusa libra rasca leketea nuzeke. Zubra kende iska prarasca loje librarisca dusa labrarisca lana iska nuze. Zubra ketesquia doze lima asca praresca la doje libronda kisalana. Rabroske peruza libroska nishe brende kiso malisco tuza ibrahalla kia doze lebrahasca likotos alima ashka libronda kitese robrokotos ke periza lodoje lebranda kitos kelene alisa la nana malikos ketene zubrakendes kia doze librahasca labrashka leketia do mako prahasca parendes kia doze lebrahasca lebrahinde kia noze rotos totopalika seke doje olina ananino malika skopo doze libroska lekete akuza libra ashkale libra kondos kites kio doze limana nikos ke peruza liso maluko iska lepra rusha labranda likatena roprokotes ke peri zobrarija lobranda likato zobrariska lekete akuza libra randa iska prarondos ke ya uzeke radeshke pereske doze lema aska paranda likoto celebra randa ke ya doze. Rakotos que prende, ora en ese momento, la intervención, lo sobrenatural que empiece a manifestar en tu vida.
lo sobrenatural empiece a manifestar en tu vida. En esa noche, baluz sergi, robraquites que le nuse libros calicas que le duze lebrahas caledna. Rabracatas que perendes que a 12 libras cale samanuze, zubrarendes que usa libras cale que te acuzalani, alecotomaniza licos calebra hachalanana iso, macuze libros camine use libras cale que te, macotos que perendes que a 12 lema asa, recotos que perendes que a 12 lema asa, rabros calaquia noze, speaking tongue, raquetesque. Raketeske, zotushe lebroska libranda likoske perende zuka de brarashka lebranda kiskanana, robrakotoske prerishka 12 libra rende li obraraska labranda kiteski a 12 li, marketeske barosa li chebrondo libroska likete akuza lima aska, zibroske perendeske a 12 lema aska noche ki acuse. Esa noche, ese velo tiene que caer. Esa noche, ese velo tiene que caer. Esa noche, ese velo tiene que caer. El velo tiene que caer esa noche. El velo tiene que caer esa noche. El velo tiene que caer esa noche. Esas cadenas tienen que caer. Las cadenas tienen que caer. Tienen que caer las cadenas. Mosqui parendes que a 12 libras cales canano. Zibracandes que a 12 lima asca duche briscale. Ese muro que han puesto frente a tu camino, ese muro que han puesto frente a ti, esa noche el muro tiene que caer. El muro tiene que caer, el muro tiene que caer, el muro tiene que caer. Zibrakusha la nani, zobrakesh que duza la branda kiskales konanu. Elisa li shobrondo li kaske periza lo branda kiteske la do. Raketos que periza lo danda kiskaleje ibrahanda limana i. Libra kotos que peruza libra rashka libra raska linona izabra rashka lena aska. Zobrish que to semene izalu alakia nozeki sopra. Makuze libro roselik aska prarije lebronda ki. Zobra ketes ki brareske lebra rendes ki a 12 libra rashka labranda ki a koze. Libra kondos kia uzamina azalika mako jebre. Zobra rendes kia uze libra hashka leska manuze lema ansa. Intervención esa noche. El muro tiene que caer. Esas cadenas tienen que caer. Tienen que caer. Se rompa las cadenas en esa noche. 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 Lo sobrenatural ahora. Lo sobrenatural sobre nosotros. Le cuye brinde kisco, manisego. Libra kotoski parendes ki yoduze libros kanina askalibra oshkina azadi. Maketes ke peruzalema asake. Zobrakende iskabibra hashkalesa manuze libros kalika. Alisa nanuje libraris salus ramina iskadoje. Zubraketes ki anuze libra hashkalaka nuze lima aska parishke dodo. Libra rondos kitos kaniche bon alani alakas kubra rendes kia dus salakise mokotos kia dus lima ascalia usa lebra rendes que el poder del Espíritu Santo libros koduje malubra handa likos que perende ligozila hazali rolis que peria usa libra rashkale que te anuze limana iska. Libra kotos ki parendos kito shebrehisa ali kaluza branda kiso alena nujibra rusa brarishke doze zubrahende iska doze libra hashka legetia uza libra ese zubrishke tose lima aska doze salanise libra hashka legete mama mahusa libra rendes kia doze lima ansa. Declaro esa noche todo decreto satánica que el enemigo levantó en contra de ti, que se rompa en el nombre de Jesús. 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 Yo destruyo ahora todo decreto, toda palabra negativa que ha sido pronunciada en contra de ti, que ha sido pronunciada en contra de tu ministerio, de tu llamado, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio, toda palabra negativa, todo decreto satánico,
Ahora lo anulo por la sangre de Jesús. Lo anulo en esa noche. 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 Libros que pele kuje bronda likos que preria zudne. A luz de libros kalani sabranda kitoske. Malubra rose ki brahasha la brahanda likate akuza la branda kisko. Lebrakoske perendeski a 12 lima anska parendeski. Maluski broja libroska lenana. Alekatoske lebroska lebraiske luz elemonuiska lisebrendeki. Zobrakeska luje librarosa la branda likate akuza lebrarashka lekete. Zobrakendeski a 12 lima aska parendeski. Zobrarendeski a 12 libroska leida. Rabroske pereske doje lebraraska parendeski a 12 lima aska. Rakotoske perisco 12 lebraraska lekete a kusa barende. Destruyo en el nombre poderoso de Jesús. Destruyo toda atadura, todo plan satánica. Alesa nanuje lebrarendeski a 12 lima aska 12. Lebracondos que parendes que a 12, alicos que perendes que a 12, acusa la branda que zobrarendes que a 12 lima asca 12 lima asca brarendes que zobrequetes que use libra rasca leques que a 12 lema asa, alicos que parendes que a 12 lema asa que. La Biblia dice, yo he creado al que fabrica las ascuas. Y vuelve a decir, y luego he creado también a que destruye las ascuas. Entonces hay personas que se levantan para destruir tu vida, para destruir tu familia, para destruir tu futuro. Están solo buscando a quien destruir. Están solo buscando a quien destruir. Han sido impactados con la unción satánica. La unción es unción satánica. Porque la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así mismo esa unción satánica está en esas personas que están destruyendo a los demás. Destruyendo los negocios de los demás. Destruyendo las familias. Destruyendo los hijos. Destruyendo todo lo que tú puedes estar con él, con esa clase de persona. Tú piensas que esa persona es una buena persona, te da la impresión de que él es bueno. Son personas que siempre ríen contigo, siempre son personas que siempre piensan, o sea, se acercan a ti, se demuestra que son serviciales, que te pueden servir. Pero al fondo son personas que vienen para descubrir cuál es tu secreto, para exponer ese secreto. Son personas que entran en tu vida para saber cuál es tu punto débil y luego para hacerte caer y luego empezar a burlarse de ti. Son estas personas que Dios dice, la Biblia dice, y que hay también, mientras que hay una persona que fabrica las ascuas, hay otro que destruye. ¿Y quién les ha creado? Es Dios. ¿Y quién ha elegido la unción de la destrucción? La unción para poder destruir a los demás es Satanás. Suparendeski a 12 lima askaduj. Zekotoske perindeski a 12 lima askaduj lima askaduj. Kaluske paria usalema askasus kaladia kose. Malibra hoska luche brehendeski a 12 ki. Zibra kendeski a 12 lebra haska leke izalobra haska lekete. Tienes que orar. 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 Rabaskotos que pereske duche brende kiso malikas kobrarendeske a 12 libra hashka lekete zekotskila noje libra hashka paranda kio uza libra hashka neze zekupra hashka leze kia uza mina uzgali zokushe libra hashka libra rende kia uza libra hashka lekete zubrakendeski a 12 libra hashka leke izalobra hashka libra anda kisa none Malubra rendeski a 12 libra hashkale askulaniani. Macubra rendeski a 12 lima as. Ore por tu vida. Ore por tu vida. Ore por tu vida. Que el Señor empiece a defender tu causa.
que defienda tu causa, que defienda tu causa, que defienda tu causa, que defienda tu causa. Rabushe brende kiska luze libroshka lekete yanuza. Alikas kipa hondos ki zobrashka lekete yakuza lima aska brarashade. Zubrahendes kia uza libra handa kia ozabreshka lagu. Que defienda tu causa en el nombre poderoso de Jesucristo. La mano de Dios sobrenatural la mano de Dios sobrenatural sobre ti, está sobre ti. Esa mano sobrenatural está sobre ti en ese momento, 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 sobre ti en ese momento. Rabrosh que peliza luz a la mana ni, o luz a libra rashka lekete acusa libroska ni. Rakotos ki perindes ki a 12 libra rashka lebra raska nine, o la kaski a 12 libra rashka lese menuze kisa. Rabra kotoske pereske doje lebra raska parendes ki a 12 lima, alikos kuma nuje lebra raska loje ki a uzake. Rakotos ki a 12 lima asa. Diga soy, o sea, llama tu nombre, Diga soy yo el apóstol Lozano, me levanto en contra de toda fuerza satánica, toda atadura en contra de mi vida. Lo rompo en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo rompo en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo rompo en el nombre poderoso de Jesucristo. Calizo brende cusque dije, malubra rasca lesco manuze librosca licatea cuzanibra andaki, zotushke libra rasca lanana, racotos ki perendes ki a 12 libra rasca lesque menuze lima ansa, zecotoche que anuze lema ansa. Pon los corazones, pon los corazones, pon los corazones. Pon los corazones para que el live no se bloquea. Hay que poner los corazones para que el live no se bloquea. Rakoto sí. Y comparte live, comparte live, comparte live. Zibra que shalado. Maluze brusca lesque duze lebronda kisa. Lakotos que preruse librosca nije lebrosa la mani. Aluze librosca lisama aska 12 libros kishka lasana. Libra condos ki soliza la mana ise aluze likush ke libra haska luze imanusa manuze libroska lekete malubra reske doje libroska la casca lezo aliko manuze ki shobra reselia libra andali andalubra rusa la kushe lebrondo ki salakia uzani rakata sapra rendeske ya 12 libra haska le Libra cosquetes quebraundos ki jaluze lebrosca lekete. Randuze libra hasca le koshalaki. Amana ruze libra hasca esredoje lebraha. El poder del Espíritu Santo ahora sobre ti. El poder del Espíritu Santo empieza a manifestar. Manifestar, manifestar, manifestar. Le kushala da risalado. Zibra kendeskia usa prahendeskia 12 lekesha. Rakotos que peres que duze libroska likadea uza libra rashka libra handa kiska nuze meneni uzirga luche breska lisa branda kitoska raketes que perendes kia 12 libra rashka lekete yaku zubra rendes kia 12 lima aska pare shaladu saladu shaladu shaladu. Rabroske tosha la 12 lebraska lekete yakuza lima aska brarondos kiza doshe lebra iska dosa. Libra koske perisa la doje brende kiso. Ma libra raska lekete yakuza libra rashka lekete yakuza lebranda kiska loze yakuza lima aska do. Rakotos que perene iska 12 lima aska doje lima uske libra randa kia kusa la doje. Libra kotos que pereske doje lima aska paresa nuje libra randa iska doje. Zebra kendes kia 12 i uskalia uzamaniske li.
Zokoshki perendeski a 12 libra aska losa la duje lima aska praraska le. Rakotoske perisha la du manize libroska ne. Raketoske pereske duje iska lebra aska le que te acuse. Rabrakataska ya nuze lebra aska. Nos queda solo 16 minutos. Nos queda 16 minutos. Nos queda 16 minutos. Kila nuje libroska na. Alisa libra hoske doje brende lika skola di anuze. Zubrakende skisa lusha branda lika te akuse libroska li. Eleke te akuza libra haska prarende skia 12 lima ansa. Rompo toda atadura. Rompo toda atadura. Rompo toda atadura. Rabrakaska lo shebreli salanuze libraska le aluse li kanu shebrende bika haska li azubrarende skia 12 malibra ondo ki salun shebrende ki salabranda likoska nije makubrashka lazania uza lebra haska parenda ski zubrakite ski uzalija labranda ki solubraska lite Libra kondoski pareske duje lebra haska leke ina aska praro. Ezekia uzamina aska lishe. Zubrakendeski a 12 libra haska praranda kisa la doje libro. Lekoske perendeski a 12 libra haska le samanani. Zamanani. Zamakusha lebra haska lebra rishke 12 libra haska manuze lebra rusene. Zibrakishka le sananuze libra resa liska doshka ba. Alika nuse libra rosha lisa nuske breske 12. Libra cosa la brosa lisha da randa kia uza libra roshka neze libro. Libra hasa luba hende kise, olose limahasa la kanda kiso branda kishe. Ozeke ski domina aska libra randa kia 12 libra roshka lekete anuze. Amanuze libra roshka lese ke dos kama iska eske liza lubrashka lekete. Makuze libra haska eske nu, manani uzani. Koluza libra hashka leska luse ke hiza. Aliso manuje libra haska libra hondo kia ubranda ki sodade rakotos que prehendes kia dos galozema askanos speaking tongues habla en lengua capra roche prehendes kia dos elema ansa intervención makusa la brarese el libra rundos ki dos que prehende kuya nos libra hashkale que te anusa braraska neze il anuje libroska niske lise elikos que perende likos que de duje libranda kitos que perendes que rakotos que pereska luje la brahandas kia dos lebrahaska neze Libra kondos kito uska libra hashka lese lima rabrakotos que predize lima aska paresa la duje libroska ni zubrarendes kitos que pereske luze libra hashka lekete malubra hashka lebra handa lia uza lebra hashka le la coprarendes que ya 12 libra hashka zebrakindes kitos que perisa rola aya aska duje libra rinde kia nuze libra hashka lekete yakuze speak in tongues. Habla en lengua, habla, ore. Ore con el idioma que puedes orar. Ore, puedes orar en español, puedes orar en inglés, puedes orar en francés, puedes orar como quieres. Habla, ore. Kalusa la que usa libra rashkadosh. Mi familia está libre en el nombre de Jesús. Mi familia está libre en el nombre de Jesús. Dígalo. Mi familia está libre en el nombre de Jesús. Mis negocios libres, mis finanzas libres en el nombre de Jesús. Mi vida espiritual libre, mi llamado, mi destino profético libre casolone. Malí sobranda qui soduje, elebra handa qui anuze libra hashka lekete akuza libra hashka lekete. Libra rondos que peresque duje libroska lima aska parendes que ya 12. Raquetes que peresque duje libra haska lemanu. Zokotos que peresque duje libra haska paranda likatoya nuza libra haska lese. Zekotos ki parendes que ya 12 libra haska lese manuze libroska lisa. Raquetes ki parendes que ya 12 libra haska lese manuze. Alika ne oza libra haska leke te akuza libroska nishe. Arabrahendes que ya 12 lima aska dushka baranda ke. Speak it on.
Libra kotos ke perendes ke ya 12 lima askado. Recusalade shebrende likas koparendes ke ya 12 lima asaka. Rabaskataria usa libra rashka lekete ya kuza la branda kisto. Robrakotos ke perinda kuza liya usa libra rashka lese nuze. A libra rendes ke ya 12 lima aska prarasha la 12. Olote mina usa libra rashka lese ki. Speak in tongues now, speak in tongues now, speak in tongues now. Habla ahora en lengua. Habla en lengua. Habla en lengua, localiza caloshe lebronda kiska lebre, o lobra rendes kia usa libra randa kia usa lebreske 12, makuske libraska leketea nusa libra rushka niseme, anine usa libra rushka lebra raska lakana kia usa kiposa, makuse libroska tishke bronda kiska na, alubra rosala dia kuza libroska nijeku, rebrokotos ke periska loza la mana kise. Libra kondos kipra rosa libra raska lekete. Alubra rosa ni shalaki. Shalaki shalaki harakuba randa kia kusapri. Oliza eparanda ki soparanda kia uza. Alisko nuje libroska nize iska lokatea nuze. Rakotos ke pereske doje libra raska loketea nuza lima. Maraska toshe brende likatoska pareske 12. A libra rendes que anuze libroska likaraska lebraska lekete. Rakotos que peria usa libra handa que libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Lebros que perindos que braruja, alicos que perila nanu. Caladize librorusa libranda kiskotiche. Rebrocose le maneana ilonani, obrarische lobraska lekete acusa libraosa. Calanios que prerisque luz libra aska la katea nuze libroshkini. Zaprakotos que prerisa luz a lebranda kisa. Speak in tongues. Rakotos que perendes que yaco. El velo ha caído en el nombre de Jesús. Los velos están cayendo. 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 Todo velo de rechazo cae en el nombre poderoso de Jesús. Cae en el nombre poderoso de Jesús. Cae en el nombre poderoso de Jesús. Cae ahora todo velo de rechazo. Todo velo de limitación, caladuche libros canish, cae en el nombre de Jesús. Maluzeli koshalani sabras kaluzeli. Kobundo kiskabahuze libres que duche librahanda. Caladuche libros kali salakana nine. Olikas cobra rendes kia 12 libra ashkalekete. Libra costa manoje lima aska prarendes kia use. Zura kendes kia 12 lima aska prarendes que. El velo está cayendo. Los velos están cayendo. Los velos están cayendo. Los velos están cayendo. Están cayendo los velos. Están cayendo los velos. Velos están cayendo. Están cayendo. Están cayendo. Están cayendo. Todo velo de estancamiento. Todo velo de estancamiento. Todo velo de limitación está cayendo, están cayendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Que se caiga ahora, cae ahora, cae ahora, cae ahora, cae ahora, cae ahora. Rabracos se vende licas que perezque duje lebrondo kisa. Lebracondos que perezque duje lebra rasca lebra randa kia use. Zubra rendes quito mania nani. Colosa libra rasca lekete acusa libra rasca lescanu. Zibra rendes que acu. Todo velo cae en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo velo cae. 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 Los velos están cayendo ahora. Los velos de la pobreza caen en el nombre de Jesús. Los velos de la pobreza. Kalus que prehendes que aduze lema aska duje iskaluze. Rabrakatas que peres que duje lepra raskale samanuje lebroska lekete acusa lepra raskale samanuze. Recos que peres que duje libra raska escanuje lebroska lekete acusa.
Raketes que perendes qui a 12 libra rasca lebra randa kiza lunge lebrosca lekete. Recotos que peria usa lima asca duge libra rasca lesa manuje. Rabraketes que perendes que a 12 libra rascalana. La cus que prehendes que a 12 libra rasca 12 lema asca praresca doge. Zekotos que prehendes que a 12 libra rasca 12 kamanuze lebrosca lekete anuze. Zubrahendes que a 12 libra rasca lekete anuza la maaz. Rabracosa no shebrende quitas que a 12 libra rasca. Declara en ese momento. Declara toda palabra de juicio espiritual que han declarado en contra de ti. Toda palabra de juicio satánica que han declarado en contra de ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, declara en ese momento que sea anulado. Que sea anulado, que sea anulado. Diga, yo anulo ahora toda palabra, todo decreto satánico en contra de mi vida. Lo anulo en el nombre de Jesucristo. Lo anulo en contra de mi familia. Lo anulo en contra de mis hijos. Lo anulo en contra de mi negocio, mi llamado. Lo anulo en contra de mi ministerio. Empieza a declarar. Declara según el área que quiere que se anule todo decreto satánico, porque el enemigo ha declarado algo en contra de ti, ha declarado algo en contra de ti, y entonces eso está trabajando. No es un demonio que está dentro de ti, pero sino es una palabra de declaración satánica que ha sido pronunciada para tenerte en cautividad. Por eso esa noche tienes que declarar, tienes que anular esa palabra. Anula esa palabra, anula esa palabra. Yo anulo, lo anulo en el nombre de Jesús. 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 Declaro que sea anulado. Yo anulo toda palabra. Anulo toda palabra. Toda palabra que ha sido pronunciada en contra de mí, yo lo anulo en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo anulo en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo anulo en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro que sea anulado. Anulados, anulado. Toda palabra que han sido impuesto o sea, encima de mí, lo anulo en el nombre poderoso de Jesucristo. Anulo ahora ese espíritu de sufrimiento. Anulo ese espíritu de pobreza, de limitación. Ese espíritu de limitación, de estancamiento, lo anulo. Anulo ese espíritu de recomienzo. Un eterno recomienzo. Siempre tú tienes que recomenzar a punto cero, empezar a punto cero. Cuando sube, creces y luego si llegas un poco arriba, tienes que empezar de nuevo. Lo anulo en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo anulo ahora. 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 En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Voy a orar por vosotros. Voy a orar por vosotros. Voy a orar por vosotros. Voy a orar por vosotros porque vamos a cerrar el live. Ha sido por solamente 30 minutos. Esa intercesión ha sido por 30 minutos, pero hemos ido a más de 30 minutos. Está bien. Entonces voy a orar por ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro la protección sobre ti. Protección divina sobre ti. Y vengo a anular todo decreto en contra de tu vida. Vengo a anular todo decreto en contra de tu vida. Lo anulo en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo decreto satánico. Todo lo que han pronunciado en contra de ti y han dicho que tú no vas a lograr, que tú no vas a vivir feliz, que tú no vas a vivir en buena salud, que tus hijos no van a prosperar, en el nombre poderoso de Jesucristo.
Y por la sangre de Jesús lo anulo esa noche. Lo anulo esa noche. Lo anulo esa noche. Lo anulo esa noche. Las palabras que han dicho que tú no vas a casar, que tú no vas a vivir una vida con tu bebé, tú no vas a cargar a tu bebé. Anulo esas palabras negativas. Anulo esas palabras negativas. Anulo las palabras negativas. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro todas palabras anuladas. Anuladas, 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 anuladas. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Thank you, Father. Gracias, 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 gracias. Declaro tu vida bendecida en el nombre de Jesús. El live ha sido señalado, por eso han parado la notificación del live. Entonces, tenemos que parar y que Dios le bendiga, aunque teníamos que hacer solo 30 minutos, pero hemos hecho más de 30 minutos. Que Dios te bendiga. Que Dios cuida tu salida y tu entrada. Todo lo que el enemigo planea en contra de ti no prosperará, porque tú eres la cabeza, nunca serás la cola. Dios te bendiga, soy el apóstol Lozano, tu servidor. Shalom. Mañana tendremos también la intercesión de día, pero por la noche a las 9 vamos a tener nuestro live normal. Shalom, paz, que Dios esté contigo. Bye.